al proceso. Sí, listo. Si nadie respondió, no sé, estarán ocupados. Tan raro. Ok, entonces pues nada, entonces va a ser una clase personalizada contigo y Efren, lo cual es un Mejor. placer para mí. Bueno, tengo entendido que la última sesión con John tuvieron la oportunidad como de ver un tema bastante interesante y muy útil en este proceso de negociación que tiene relación con el entendimiento de los estilos de pensamiento y que obviamente desde esa óptica pues entender que nosotros de manera natural tenemos, por llamarlo de alguna forma, una configuración mental natural. ¿No? Y que esa configuración mental, que no quiere decir que que sea adecuada, inadecuada o inadecuada, perdón, sino que simplemente acude a lo que nosotros somos y es la forma en que nosotros comprendemos y nos relacionamos con el universo y el mundo que nos rodea, pues tiene unas particularidades y que esas particularidades o tener conciencia de esas particularidades también nos va a ayudar a establecer un proceso relacional adecuado de acuerdo con cada perfil de esos que tuvieron oportunidad de abordar con John. Obviamente, la combinación de esos perfiles da muchas posibilidades. Tengo entendido que John pues, abordó el tema desde los 4 estilos de pensamiento básicos, que es el analítico, el creativo o visionario, el eficiente y el empático o relacional. Y entonces, en ese sentido, las personas o cuando nos enfrentamos en, en medio de cualquier tipo de negociación a personas de alguno de estos tipos de pensamiento, pues hay unas señales que nos permiten primero identificar por dónde estaría más ubicado su estilo de pensamiento y con base en eso también cómo sería importante abordar el proceso comunicacional y relacional con esa persona en medio de una negociación. Entonces están los analíticos, que son, como lo dice precisamente la palabra, son personas muy dadas al análisis, ¿sí? Al estudio profundo de las condiciones, a tener datos y cifras muy concretas, ¿sí? A también tener términos en relación con el tiempo muy específicos, muy concisos, que toman decisiones basadas en la información, en los datos, ¿sí? Que posiblemente en el proceso relacional se puede mostrar un poco fríos, calculadores, distantes, no expresan mucho desde el punto de vista verbal, hablan drásticamente lo necesario. Eh, y todo lo lleva a un ámbito muy fáctico, es decir, qué hay, qué puedo lograr, hasta dónde puedo llegar, qué me establece, qué estoy dispuesto a dar y punto. Entonces es, en cierto modo, un perfil de personas que quieren llevar a una solución rápida o más que una solución, a un desenlace rápido la negociación. Y con ellos, pues es importante precisamente tener claridad a la hora de expresar lo que nosotros queremos comunicar, cuáles son las expectativas que tenemos, plantearlas de manera clara y contundente, ojalá soportados con cifras, con datos, con hechos, con evidencias, con argumentos muy puntuales. Otro tipo de pensamiento que vieron con John tiene que ver con el creativo o visionario, que son personas que siempre están viendo oportunidades en cuanto a la vida, ¿cierto? Entonces, tienen capacidad de mirar las cosas en su sentido más amplio, ven el bosque y en ese bosque ven miles de oportunidades. Siempre están hablando mediante suposiciones, ¿qué pasaría si? Ahora yo me imagino que, y qué tal si haríamos tal cosa, qué pasaría si, y si hiciéramos lo siguiente, ¿qué pasa? Eh, son personas que ya en el trato comunicacional hablan mucho, ¿sí? Y siempre, como lo acabé de mencionar, proponiendo escenarios, ¿sí? A veces unos bastante disruptivos, es decir, que plantean
un abordaje de la situación desde una óptica más abierta y que le da mayor cabida a las posibilidades. Le gusta entonces que le planteen escenarios posibles, ¿no? Que les proyecten resultados también en diferentes escenarios. No les gusta tanto centrarse en el cómo, sino en el qué se podría hacer. Entonces, la parte ya sistemática y específica de cómo se harían las cosas ya pasaría a una segunda fase de concreción de las condiciones, pero en el proceso mismo del intercambio comunicacional de la negociación, él prefiere que se hable de supuestos, de mirar todas las posibilidades que pueda tener la negociación, hasta dónde se puede llegar, el nivel de beneficios, el nivel de expectativas futuras que puede eso tener. Entonces, como bien lo dice, al ser visionario siempre está buscando ir más allá. Para esa persona, obviamente, el proceso relacional va a ser también clave, porque como no se concentra en una solución específica o un beneficio específico a corto plazo, también va a tener interés en establecer cómo va a ser el futuro. Entonces, lo relacional va a tener pues, bastante impacto. Otro estilo de pensamiento que abordaron fue el eficiente, que es una persona mucho más metódica, ¿no? Sigue un proceso específico para adelantar sus cosas, planea de manera muy minuciosa lo que va a hacer y por eso le da tanto valor también a que las cosas estén debidamente ordenadas y ojalá distribuidas de manera muy secuencial y lógica, ¿no? Que exista como tal unas políticas específicas de tratamiento de la relación y se centra mucho en el nivel de riesgo, ¿no? Entonces son personas que siempre van a preguntar las condiciones particulares de la posible negociación, se van a leer con minucia la letra pequeña, ¿no? Van a poner en consideración cualquier detalle, van a hacer una revisión exhaustiva de los posibles riesgos que en el proceso de negociación haya, no va a ser muy osado, va a ser también un poco retraído en la capacidad de otorgar información. Siempre esa información va a estar acotada a el deber ser, no a la posibilidad, es un poquitico no, es muy diverso y contrario a lo que acabamos de ver de lo que son las personas visionarias o creativas. Es muy conservador al momento de tomar decisiones, entonces posiblemente con estas personas el proceso de negociación va a tomar más tiempo, se va a tomar mucho más tiempo para hacer el análisis exhaustivo, contrastarlo con las diferentes posibilidades, sobre todo evaluar el riesgo y ahí sí poder llegar a tomar una decisión en relación con la posible negociación o acuerdo final que se dé en relación con eso. Y están los empáticos o relacionales que para ellos es clave el proceso relacional, se interesa en tener una cercanía o una empatía legítima entre las partes, se concentra más en conservar la relación que en lo que hay, pero al mismo tiempo es emocional, es decir, las emociones en los empáticos van a estar más a flor de piel y también van a tener más carga en los procesos de negociación y obviamente de posibles acuerdos. Entonces con ellos hay que verbalizar mucho, tener mucha más cercanía, acudir a que lo que digamos y proponemos o argumentemos también tenga relación con su percepción trascendental, es decir, eso cómo le afecta no solo los aspectos que están en juego dentro de la negociación, sino a él como persona y las personas también cómo se verían afectadas allí. Son personas entonces que les gusta que los traten de manera amena, que el abordaje de la situación exceda un poquitico los límites de la concreción del negocio y se hable un poquitico más de lo personal. Entonces son personas que les gusta que le preguntan cómo está, hablar un poco de su vida personal, ambientar un poquitico de mejor manera el escenario o sitio donde se va a realizar la reunión, el uso de un lenguaje mucho más
cálido y más cercano. Y también su proceso de toma de decisión acude un poco más al tema emocional. Entonces contrasta las condiciones del negocio con los impactos que puede tener esa decisión o ese acuerdo final en cuanto a su satisfacción personal, ¿no? Desde el punto de vista trascendental. Entonces, Efraín, haciendo como ese breve repaso de lo que vieron la última sesión con John, ya quiero pues retomar lo que en la última que tuvimos oportunidad de realizar conmigo abordamos, de tal forma pues que le demos continuidad al proceso y pues ya cerrar porque hoy es la última sesión que vamos a tener como tal de lo que es esta acción formativa. Dame un segundito, ya pongo la presentación para poder apoyarnos en ella. Listo. Agradezco, Efraín, me confirme si estás viendo la presentación, si la ves bien, por favor. Sí, ya se ve. Vale, Efraín, muchas gracias. ¿Hasta aquí tienes algún tipo de inquietud, interrogante, sugerencia, comentario? No, pues es que como la clase pasada hicimos un taller, entonces quedó como muy bien explicado lo del cerebro, lo de la parte de basal derecho, basal izquierdo y Ok. frontal derecho. Que nos puso a No, por hacer eso un ejercicio de porcentajes y yo fui el que entré en choque, o sea, yo como que fui el que más participé en la clase. Decía, y los opuestos no pueden ir. Entonces yo dije, pero yo no entiendo porque yo soy analítico y soy empático y está opuesto. Y entonces ahí se generó la discusión, pero digamos que se desarrolló después muy bien. Ok, me imagino que él te dijo que hay una cosa que se llama adaptación de tipo, ¿no es cierto? Sandra, bienvenida. La adaptación de tipo, ah, partimos de Pues una condición básica. Cuéntame. sí, es que sí, al final decía pues que eso se reflejaba mucho como en la madurez ya de la persona, que si uno ya sí, mejor dicho, la intención es lograr en ese cuadrante, porque a mí me salió como un rombo así tipo cometa, y entonces la idea era como que en ese cuadrante lográramos un cuadrado perfecto. Pues nunca va a ser perfecto, pero la tendencia a que se amplíe hacia esa cuadratura. Si empezamos a lograr esa cuadratura, significa que estamos logrando un equilibrio en los cuatro aspectos del cerebrales. Digamos que logramos estar en las cuatro dimensiones del cerebro y eso lo que está demostrando es una madurez en el manejo de estos tipos de negociaciones a los cuatro tipos. Digamos que Sí, ahí fue donde quedó es, claro. es el óptimo de madurez y como precisamente lo establece el término, se logra es con el tiempo, con la madurez. ¿M? Entonces, entre más viejitos nos volvemos, más maduros también nos vamos conformando y entonces nuestro estilo de pensamiento tiende a equilibrarse y a volverse un cuadrado, como lo mencionó John. Exacto. Pero hay Entonces, otro... profe, perdón, entonces yo salí ahí muy contento porque como salió Romo, soy inmaduro, todavía soy inmaduro, o sea que todavía soy joven. No, un chiste, un Exactamente. chiste. No, Efren, de hecho, estoy seguro que John lo ambientó de la siguiente forma y es que no hay un resultado adecuado o inadecuado, es el resultado que hay, ¿sí? ¿Qué es lo importante de ese abordaje? Pues confrontarnos con entender cómo es esa dinámica de pensamiento y también entender que hay diversidades y que al tener esa comprensión podemos también desarrollar de mejor manera nuestras habilidades comunicacionales y relacionales de frente a cualquier negociación. Entonces hay otro elemento que se llama adaptación de tipo. ¿Qué quiere decir? Posiblemente, no sé, yo soy muy creativo, pero posiblemente por la educación que me dieron en mi casa o alguna persona que tiene mucha influencia al interior de mi familia y que tuvo mucha influencia sobre mí, o posiblemente lo que yo decidí estudiar, o posiblemente la labor que yo desempeño ya laboralmente o profesionalmente, establecen o demandan que yo tenga unas competencias específicas y posiblemente esas competencias específicas para el ejemplo que estoy poniendo perspectiva tengan que ver con el lado eficiente que en teoría sería mi lado más débil si yo tengo una tendencia natural a ser creativo o visionario. Entonces, partimos de la premisa de que el hombre, el ser humano, es capaz de desarrollar
su cerebro si se lo propone, en cualquier área. Lo que pasa es que si lo va a desarrollar en el área que menos le fluye, pues va a consumir más energía y le va a ser un poco más complejo, pero no quiere decir que no lo pueda hacer. Entonces, la adaptación de tipo se da cuando existen esos influenciadores externos. Una persona que tiene gran influencia sobre mí o el tipo de educación que yo decidí tener que me demanda unas competencias específicas en quizás el cuadrante no natural mío, o también la labor que yo desempeño a nivel profesional o laboral, que también me demanda unas competencias en ese sentido. Entonces, nos adaptamos a eso e incluso a veces desarrollamos de alta manera esas habilidades por encima incluso de las que son más naturales para mí. Eso no está mal. Lo que sí hay que establecer es que lo ideal sería poder nosotros rápidamente tener conocimiento de esto para, al tener conciencia de ello, poder desarrollarnos de mejor manera en donde me fluye más naturalmente y complementarnos en aquellos aspectos donde posiblemente me va a costar más energía y más dedicación implementar adecuadamente una competencia. Por eso entonces se habla de la complementariedad. Si yo soy muy bueno creativamente, muy malo en lo eficaz, por ejemplo, en el tema de interdependencia grupal, pues yo me puedo apoyar en las personas que verdaderamente tienen mejores competencias en lo eficiente. Ya buscándolo desde el punto de vista de interdependencia o complementariedad. O también soy consciente de eso y me concentro en explotar mi don natural y después ir equilibrando esa zona de reto o de desafío, que es posiblemente la que desde el punto de vista de la composición cerebral me demanda más dedicación y energía. Pero no pasa nada. Vuelvo, insisto, los seres humanos podemos desarrollar en la medida que queramos cualquiera de estos 4 cuadrantes que tuvieron la oportunidad de explorar con John. Bueno, dicho eso, entonces vamos a continuar con el contenido que veníamos desarrollando conmigo. Nuevamente te doy la bienvenida, Sandra. Entonces, la última sesión que tuvieron la oportunidad de estar conmigo, pues vimos este tema de la preparación y proyección de la negociación, que hablamos de anticiparse, de revisar la generalidad de la situación, extraer esos elementos más claves de lo que podría ser el desarrollo de esa instancia, preparar claramente los objetivos, qué debo comunicar y qué espero lograr, preparar los argumentos, consolidar los diferentes argumentos, memorizarlos, parafrasearlos va a ser muy importante para que al momento en que los tengamos que exponer, pues nos fluya naturalmente e interpretarlos de manera diferente sin perder el objetivo o intención. Eso también me va a dar la posibilidad de decir lo que quiero expresar, pero usando diferentes palabras o diferentes maneras de expresarlo. Proyecto simule la reunión y decíamos que una cosa era presumir que se van a dar las cosas así, otra cosa es preparar. Preparar es también tener apertura a diferentes posibles escenarios que se van a dar dentro de la negociación. Eso no quiere decir que yo no vaya a proyectar o preparar la negociación. Entonces, anticipe posibles respuestas o contraargumentaciones. Eso es importantísimo porque eso también me va a permitir preparar cómo voy a poder argumentar o debatir esas objeciones que puedan presentarse durante la negociación. Visualice el desarrollo de la conversación. Intente hacer un esquema mental de cómo se va a dar la dinámica de interacción entre las partes que van a participar de la negociación y simule diversos escenarios de la conversación. Y por último, pues practicar, verbalizar constantemente lo que va a decir, parafrasearlo es muy importante, pero ese parafraseo no puede perder de vista el objetivo o propósito que se quiere lograr en la negociación. Hay que cuidar el tono, la entonación, el ritmo de la voz, lo decíamos, el tono es el volumen, es la manera como yo estoy proyectando mi voz. La entonación me permite entonces jugar precisamente con ese tono para el momento en que yo quiero hacer algún tipo de acentuación sobre un elemento que es clave, pues entonces
al tener conciencia lo voy a poder hacer. Y obviamente el ritmo, que no sea demasiado pausado, muy lento, que adormezca al interlocutor, ni demasiado veloz o ágil que no le permita captar adecuadamente el mensaje que queremos dar. Y define el lenguaje corporal que llevará. Y claro, este es un elemento bien importante y muy retador, porque eso nos obliga a tener un autoconocimiento. Entonces es importante posiblemente mirarnos al espejo y empezar a explorar cómo es mi lenguaje corporal, de tal forma que nos permita detectar que se ve verdaderamente fluido, que verdaderamente me permite de pronto acentuar como tal lo que quiero expresar a través de mi lenguaje corporal y también al mismo tiempo identificar aquellas cosas que de pronto van en contravía de mi proceso comunicacional y que tengo en mi lenguaje corporal. Eso no es un tema de una vez en la vida, sino que es un tema de exploración constante. Entonces es importante cada vez más conocernos y cómo es nuestra manera de actuar desde el punto de vista del lenguaje corporal en la interrelación o en la interdependencia con otros. Hasta ahí Profesor, vimos Sí, hola Sandra, cuéntanos. hola, ¿cómo está? Bien, gracias. Acá buscando como si cuando uno busca a los extraterrestres, ¿sabes dónde me coge la señal? Entonces, Tranquila. bueno, profe, entonces yo tengo acá una pregunta. Cuando su Claro merced que sí. dice que cuide el tono, la entonación, el ritmo de la voz, pues yo soy bastante coloquial a veces, bastante, tengo un tono alto, viene formado por mi familia, por la formación del colegio, muchas cosas. Sin embargo, cuando he intentado mejorarlo, pues yo intento hacer ejercicios, pero no lo logro. No sé si porque ya viene en mi ADN o porque no han sido los ejercicios efectivos. Digamos, yo veo un sacerdote cuando está dando su sermón. Yo supongo que ellos tienen todas las técnicas habidas y por haber para poder transmitir el mensaje, como usted lo acaba de decir, Pau. Ni pausado, ni rápido, en un tono perfecto, bueno, y demás, para que la gente no se sienta ofendida, la gente no se sienta aburrida y demás. Pero entonces me he grabado, por ejemplo, y, y pues yo, siendo autocrítica, digo, hay momentos donde yo siento que mi voz es chillona, que es alta, que es aguda, que es fuerte, y bueno, ¿cómo hace uno para manejar eso si viene en el mismo, como en la misma forma de su voz? O sea, eso ya viene como, yo diría que de pronto son las cuerdas vocales ya como en la forma, no sé, ¿cómo hago yo para cambiar eso? Que sea como más. Bueno, tú lo acabas de mencionar, Sandra, que es un tema retador en el sentido de que, claro, posiblemente uno ha establecido una manera de comunicarse que ha tenido diversas influencias, ¿no? Tiene que ver el entorno familiar en el que yo me desenvolví, eh, la afectación que desde el punto de vista de la cultura podemos tener, ¿m? Y también tiene que ver con lo que es mi proyección de lo que es mi personalidad. La voz también es un elemento clave de lo que nosotros queremos proyectar de nuestra personalidad. Y aquí quiero hacer un pequeño paréntesis. Nuestra personalidad es aquello que fácilmente se puede entender de nosotros y que nosotros fácilmente podemos proyectar. Es lo que fácilmente todas las personas pueden ver de nosotros, ¿no? Entonces, nuestra postura, cómo de pronto nos vestimos, cómo hablamos, cómo nos movemos, eh, eh, de pronto la intencionalidad que tiene nuestro lenguaje. Pero eso también está soportado en lo que es nuestro carácter y nuestro carácter está muy cimentado en lo que son los principios y valores que sostienen precisamente lo que queremos ser. Entonces, al ser la voz y la manera de comunicarnos un elemento importantísimo de nuestra personalidad, pues también nos ayuda a afianzar lo que queremos proyectar. Entonces, posiblemente tú eres una persona muy segura de ti misma y tu voz lo que quiere es reafirmar precisamente eso. Entonces, sí es un proceso bastante retador en el sentido de que no se hace una sola vez en la vida. ¿Has explorado algunas herramientas para
tener conciencia de cómo es ese tema de la voz, ¿cierto? Entonces, lo primordial es seguir manteniendo conciencia de ello y seguir practicando sobre el autocontrol que se debe tener en relación con eso. Ejercicios, primero, concéntrate en un concepto que ya hemos visto anteriormente, que es la escucha empática. Cuando escuchamos empáticamente, no solo le damos aire o tiempo al interlocutor para que termine él, sino que vamos encontrando también que mentalmente nos damos también espacio para estructurar de mejor manera lo que queremos decir en relación con lo que nos acaban de comentar. Al tenerlo de mejor manera, posiblemente puedo establecer que lo que voy a decir lo puedo hacer con unas palabras más específicas sin necesidad de tener que de pronto interpretar al interlocutor y decirlo. Cuando yo interpreto al interlocutor, tengo un afán por decir lo que quiero decir y posiblemente mi voz también me va a apoyar ese afán. Entonces ahí, si yo tengo un tono que naturalmente es alto, entonces cuando yo voy a interpretar algo, pues se va a volver todavía más alto porque nosotros tendemos a, cuando interpelamos a alguien, no hacerlo pidiendo la palabra, sino hablando. Y para lograrlo, entonces subimos el tono. No, espere un momento, ¿cierto? Entonces, ese es un primer elemento importante a tener en cuenta, ¿sí? Respetar un poquitico las pausas. Eso no solo le, vuelvo, insisto, no le da, no solo le da espacio al interlocutor, sino a mí también, para decantar de mejor manera lo que quiero decir y tener un poquitico más de autocontrol al momento de decirlo. Dos, cuida mucho la respiración. Cuando yo tomo suficiente aire para hablar, también puedo regular el tono. Si tomo demasiado poco, al principio voy a hablar muy fuerte, ¿sí? Porque tengo muy poco aire y rápidamente tengo que decir lo que tengo que decir, ¿sí? Y posiblemente sostener un tono alto para no perder el aire que tengo. Si yo respiro profundamente y tengo una buena capacidad de respiración para mantener la conversación, la emisión de sonido durante algún tiempo, lo voy a poder moderar de mejor manera. Lo que has venido haciendo de grabarte es excelente, ¿sí? Cuando grabes, intenta, cuando te grabes y estés escuchando lo que grabaste, intenta identificar cuáles son los elementos que posiblemente afectaron para que tú vuelvas a retomar el tono alto. Cuando los identifiques, entonces ya también vas a poderlos tener, por llamarlo de alguna forma, en carpeta y al tener conciencia, cuando se dé alguna situación que hace que tú en el proceso de comunicativo identifiques cuando o establezcas claramente cuando se da ese elemento que hace que tú cambies tu tono, ¿sí? O tu entonación para que los puedas manejar de adecuada manera. Lo que tú decías de los sacerdotes cuando están hablando en público, y creo que eso lo hemos detectado la mayoría de personas. Hay sacerdotes que hablan extremadamente fuerte y aparte de eso tienen amplificación en el templo, entonces es difícil a veces incluso hasta entender lo que dicen. Tiene que ver también mucho con lo que te mencionaba hace un rato. Uno a veces se concentra tanto en darle acentuación a lo que quiere decir y darle importancia que como muletilla acude a subir el tono y considera que esa es la única manera de darle énfasis a lo que quiero decir. Mientras que hay otras cosas que pueden darle énfasis a lo que yo estoy diciendo, como puede ser también el lenguaje corporal. Entonces, si yo quiero resaltar algo, puedo acudir a mi expresión con las manos, con mis ojos, con mi actitud, ¿cierto? En vez de tener que acudir a alzar la voz. Importantísimo que sigas en ese proceso de escucha, de grabarte. Ojalá si puedes, con personas que te hagan retroalimentación de cómo te escuchan, ¿cierto? Y que te des también el lugar de atender la crítica generosa, obviamente, ¿no? Porque a veces nosotros tendemos a considerar que mi personalidad
refleja mi carácter y por ser un reflejo, y así es, y por ser un reflejo de mi carácter, entonces las personas son las que tienen que adaptar a mí y no yo adaptarme a las personas. Y en un proceso de negociación sí que es importante. También es importante entonces, como lo hemos visto, ya en los procesos de negociación, entender, ¿sí?, el contexto y quiénes son las personas que van a estar relacionadas en el proceso comunicacional dentro de la negociación. Para lo que tú acabas de mencionar, tú dices que manejas un lenguaje muy coloquial, lo cual está bien, ¿sí? Entre más natural sea nuestra capacidad de lenguaje, pues mejor recibida va a estar. No obstante, tenemos que reparar en quiénes van a ser nuestros interlocutores, ¿sí? Cuál es su condición y cuál es su nivel de lenguaje que podrían estar dispuestos a manejar. Entonces, ahí uno lo va equilibrando de acuerdo con la circunstancia o situación que se va dando. Entonces, si es un tema, como lo decía hace un rato, no es un tema que con una o dos pequeños tips que tengamos ya lo vamos a solucionar. No, es un proceso constante en donde tenemos que poner mucho de nuestra parte para tener un proceso de autocrítica que nos permita establecer cómo, primero identificar cuáles son esos elementos que están influyendo para que yo haga eso y con base en eso empezar a tener autocontrol para empezar a manejarlo. Es bien retador. Por ejemplo, el tema del lenguaje corporal y lo que es la voz, claro, uno puede tener autocontrol, pero como son cosas tan naturales en determinado momento, ese autocontrol, por más que tengamos conciencia de él, se va a ir diluyendo un poquitico porque básicamente uno actúa de manera natural, ¿sí? Entonces, por eso demanda constante entrenamiento para que cuando salgamos al campo específico, pues lo podamos hacer de la mejor manera. No sé, Sandra, si te ayude con tu inquietud. Sí, señor, sí, es un tema retador porque pues viene de toda una vida. Y si, por ejemplo, pues en mi casa, mi papá lo escuchan como a la media cuadra. Entonces, y toda mi familia, tíos, primos, abuelos, tatarabuelos y demás, ¿De dónde siguen el eres? ¿De tema. Santander? No, del Tolima, mi familia, todas, Okay. del Espinal Tolima. A mucho honor, dice mi papá. Entonces sí es muy retador, porque pues es que en el colegio nos hacían, las personas que dirigían el colegio eran militares. Entonces Claro. venía el tema, nos tocaba proyectar la voz sin micrófono. Y pues claro, cuando ya llego y salgo al que hacer, por ejemplo, ahorita en la virtualidad, pues la virtualidad tiene dos cosas, porque cuando estoy acá en la oficina, pues lo toca a uno porque pues está lleno de personas alrededor. Pero cuando uno está en la casa, está virtual, pues uno abre el micrófono y habla al tono de voz normal. Y mi tono de voz es alto, bastante Claro. alto, sé que es alto, porque a mí me escuchan desde lejos. Entonces ahí es donde uno empieza como, y hay momentos que no es consciente de ese tema. Y hay otros momentos donde sí lo intenta uno, lo llega, maneja pues un tema, lo que su merced decía, hay que buscar palabras, pues a mí el tema del ejercicio de buscar palabras sinónimas que suenen más bonitas, pues me ha tocado desde chiquita porque yo no pronuncio la R, entonces me toca buscar sinónimos. Okay. Sinónimos porque hay palabras que en público realmente se escuchan terrible, entonces yo intento, hay muchas palabras que sí las sustituyo y busco los sinónimos. Pero el tema del tono creo que a veces me afecta y hay personas que piensan que o estoy pasando por encima de ellos o que o que los estoy contradiciendo y pues no, o sea, no lo estoy haciendo con esa intención. Pues mira, Sandra, que hay
de entrada, pues hay algunas cosas que están influyendo tu manera de proyectar tu voz. Primero, unas que tienen que ver con el entorno en el que has venido desarrollándote, ¿sí? Que te infirieron una costumbre de tener que proyectarla bastante alto, ¿cierto? Pero ya tienes un camino ganado y es que ya tienes conciencia de que posiblemente eso no es tan adecuado. Otro elemento que puedes adaptar es validar, ¿no? Validar con las personas que están interlocutando contigo, ¿sí? Validar, estoy hablando muy fuerte, ¿no? ¿Sí? Eso te va a dar opción primero de retroalimentar si verdaderamente, porque claro, como tú ya tienes conciencia de eso, a veces incluso podemos pensar que siempre estoy hablando fuerte y quizás no. Entonces, validar con el interlocutor te va primero a esclarecer si verdaderamente estás usando un tono alto. Segundo, si es así, ya les estás dando a los interlocutores información de valor en el sentido de que posiblemente tú manejas un tono alto y eso no necesariamente es un proceso de imposición o de grosería ni nada de esas cosas, sino que ellos ya se van ambientando en que posiblemente tú manejas un tono alto en tu conversación. Y al establecer el escenario, posiblemente puedes también propiciar un ambiente en donde haya reglamentación y te puedan decir, oye, bájale un poquito, que subiste un poquitico el volumen. Y ellos también te van a ayudar a irte regulando. El tema que me comenta de las R's, importante, no te sientas tan presionada tampoco por tener que cambiar las palabras, porque eso entonces también te está generando mucha ansiedad al momento de enfrentarte a exponer tus ideas en público o en un proceso de intercambio comunicacional. Está bien que lo explores, pero no te presiones tanto en ese sentido. Tienes que entender que por eso es importante también hacer el conocimiento previo de con quién me voy a relacionar, de tal forma que se pueda entender que el nivel de comprensión que pueda tener el auditorio, ¿sí? No todas las personas, mejor dicho, la perfección no es humana, ¿sí? Entonces, todas las personas tenemos o el uso de muletillas o tenemos, como es tu caso particular, un tema específico con la pronunciación de algún tipo de letra o de algún tipo de fonema. Hacer que eso se vea natural. Es una condición tuya natural, no tienes por qué sentirte ni avergonzada ni presionada por tenerla que hacer a un lado. Y mucho menos, pues, digamos que posiblemente en el ámbito en el que nosotros nos desenvolvemos, en donde precisamente el proceso de la comprensión y la empatía tendría que quedarse por sentado. Obviamente hay escenarios en donde, pues, eso acarrearía algún tipo de situación, pero en la generalidad no. Entonces, no te sientas presionada por eso. Eso posiblemente también te esté influenciando para el manejo de tu tono de voz. De pronto, no lo estoy aseverando, es para que tú de pronto lo examines. No sé si de pronto también el tono de voz te ayuda a afianzar y de pronto una búsqueda de camuflar un poquitico esa condición que tienes. Entonces, es para que lo revises y lo sigas analizando en ese proceso de autoexploración y autoconocimiento que estás adelantando en relación con el manejo de la proyección y tono de tu voz. Bueno, gracias Sandra por compartir eso y espero que lo que te haya hecho te pueda servir. Sí, señor, muchas gracias. Vamos, gracias a ti. Bueno, dicho eso, pues entonces vamos a continuar. Ya digamos que vimos esto y precisamente aquí hay unos tips del lenguaje asertivo. ¿Qué es el lenguaje asertivo? Ese es el lenguaje que me permite tener, primero, capacidad de comunicar lo que verdaderamente quiero comunicar y sobre todo comprometer y cohesionar al auditorio, a los interlocutores en ese entendimiento común. Entonces, podemos utilizar desde ese lenguaje asertivo un lenguaje inclusivo. ¿Qué es un lenguaje inclusivo? Es un lenguaje que
me inmiscuye a mí dentro de la interdependencia, no únicamente como la suma de partes en relación a un mismo tema en común. Entonces, allí puede funcionar el tema de sustituir el yo por el nosotros, no hablar en primera persona. Claro, hay ocasiones donde yo sí tengo que hacer la diferenciación, ¿sí? Yo, ¿sí? Opino, sobre todo cuando verdaderamente acude a algo personal, en donde yo lo que estoy diciendo no establece claramente una posición que representa la opinión o la postura de un conglomerado que yo pueda estar teniendo la vocería en ese momento, ¿sí? Pero cuando hablamos de nosotros, hace que precisamente todos los interlocutores se sientan vinculados en el proceso, ¿sí? Y eso de manera tácita hace que haya un proceso mental de tal forma que las personas sientan que están comprometidas en buscar un acuerdo mutuo, no en enfatizar las diferencias o expectativas de cada una de las personas que están participando en el proceso de negociación. Entonces, sustituir la parte personal por la parte colectiva va a ser bastante importante. Un segundo elemento es el lenguaje apreciativo, ¿sí? Enfocarnos en lo que nos gusta de las ideas de la otra persona, ¿sí? No concentrarnos en lo malo o más que en lo malo, en lo que no estamos en consonancia, ¿sí? Que obviamente eso ocurre, no todo lo que nos dice un interlocutor estamos de acuerdo, pero hay que concentrarnos en aquello en lo que verdaderamente hay consenso, ¿sí? Eso nos permite construir sobre unas bases comunes, no concentrarnos en lo que no aporta al proceso de edificación del posible acuerdo. Eso no quiere decir que desechemos eso después lo vamos a analizar y ponerlo en perspectiva para llegar al acuerdo final. Pero al tener un lenguaje apreciativo, pues nos permite ir de manera incremental construyendo un posible acuerdo benéfico para todas las partes. El condicional, presentar la información condicionalmente le da a la otra persona la oportunidad de estar en desacuerdo con nosotros y después a estar más preparado para estar de acuerdo con nosotros. Entonces, condicional es establecer posibilidades, ¿cierto? Condicionar eso a un evento o a un escenario específico. Claro, al principio posiblemente las personas en el proceso de contrastación quizás se puedan mostrar no acordes a lo que se está planteando, pero ese proceso mental de establecer esa posible condición hace que también haya una exploración mental que permita darle vida a ese escenario y que las personas que están interviniendo en el tiempo se sientan o desarrollen esa visión de cómo sería su interacción en ese posible escenario. Y el último es el lenguaje empático, que tiene que ver con reconocer el punto de vista de la otra persona, le deja saber que le estamos escuchando y es más probable que nos escuchen. Se muestra empatía al usar las palabras que la otra persona dice. Esto es clave. Un tipcito aquí es cuando nos den la palabra, de pronto iniciar con las últimas palabras que el anterior interlocutor estableció. Eso establece que le pusimos atención, que verdaderamente escuchamos claramente su mensaje y le da continuidad al proceso comunicacional, ¿sí? Y capta la atención precisamente del interlocutor y establece que hay un verdadero interés, lo cual permite consolidar un escenario mucho mejor para la posible negociación. Entonces, estos cuatro elementos de cómo el lenguaje precisamente interviene en el proceso de negociación es bien importante para poder establecer cómo va a ser ese proceso de comunicar lo que queremos comunicar. De hecho, también hay una parte muy importante que lo habíamos visto anteriormente que decíamos que era preguntar, preguntar y preguntar. Al momento de preguntar, también es importante que incorporemos estos elementos. No es simplemente hacer preguntas
y que eso se vuelva casi que un interrogatorio, sino que verdaderamente esas preguntas estén cohesionadas con el desarrollo mismo del proceso de negociación o de interacción comunicacional, y eso va a tener mejor impacto y va a ofrecer un mejor escenario para que las personas se sientan más cómodas al momento de responder esas preguntas y aporten datos de gran valor para consolidar nuestra estrategia de negociación. Ahora, visto ya, digamos, que ese proceso de preparación de las interacciones comunicacionales alrededor de la negociación y de pronto sus tips de lenguaje, del uso del lenguaje para mejorar el proceso de negociación, es importante entonces también concentrarnos en entender que hay unas habilidades humanas que primero, al tener conciencia de ellas y empezar a desarrollarlas, nos van a dar pues mejores herramientas para enfrentar la negociación. Entonces aquí hemos traído algunas. La primera es el autoconocimiento y es un poquitico lo que hace un rato hablábamos pues contigo, Sandra. El autoconocimiento acude a hacer un análisis propio que nos permita pues conocer cuáles son nuestras virtudes, ¿cierto? Cuáles son nuestras fortalezas, pero también nuestras debilidades. Las virtudes que son aquellas cosas que ya nos fluyen naturalmente, es decir, son un nivel de competencias que hemos desarrollado a lo largo de nuestra vida y que ya intrínsecamente hacen parte de nuestra naturalidad, ¿sí? Y que obviamente tienen un impacto benéfico frente, en este caso, frente a la negociación, ¿cierto? Entonces, este proceso de autoexploración nos permite, pues, decir, bueno, yo soy muy bueno en esto, ¿sí? Yo soy muy bueno en establecer, no sé, un escenario propicio para que haya el intercambio comunicacional. Entonces, si yo soy consciente de eso, pues entonces acudo a que esa virtud juegue en favor de lo que yo quiero lograr en la negociación. También nuestras fortalezas son ese ámbito de conocimientos y habilidades que tenemos adecuadamente desarrolladas y que en determinado momento podemos poner en servicio, en ejecución, en favor de lo que nosotros queremos hacer, ¿cierto? Entonces, no, nuestras fortalezas tienen que ver con, no sé, tengo un conocimiento profundo de la analítica o de los datos que tengo que tener presentes para el proceso de la negociación. Esa podría ser una fortaleza, pero al mismo tiempo nuestras debilidades, ¿cierto? Ese es el espacio más retador, porque precisamente las debilidades son las que más esfuerzo nos van a demandar para empezar a llevarlas a un proceso de equilibrio de tal forma que no jueguen en contra nuestra. Entonces, ese primer elemento, la primera habilidad humana importantísima para la negociación es ese proceso de autoconocimiento, de autoexploración. Segunda habilidad humana muy importante para la negociación, y ya la hemos visto anteriormente, la empatía, ¿sí? La empatía nos va a permitir identificar detalles del mensaje que en el mero proceso verbal no se logra evidenciar. ¿Por qué? Es como cuando yo hablo telefónicamente con alguien, yo simplemente estoy escuchando lo que me está diciendo, pero tener un nivel de empatía a través de un medio tan impersonal como es el teléfono es bastante retador. Claro que se puede lograr, ¿sí? Pero nos va a demandar unas capacidades comunicacionales y sobre todo de escucha muy altas, ¿no? Entonces, el ejemplo acude a que no solo los mensajes por sí solos o la composición de mensajes por sí solos no logra establecer la capacidad comunicacional total que se quiere lograr. Por eso la empatía es muy importante. Saber primero percibir lo que la otra persona verdaderamente está sintiendo y quiere proyectar es importante. En segunda instancia, pasar a decantar y a decodificar eso que está diciendo para comprenderlo adecuadamente va a ser también muy importante. Y tercero, inmiscuirnos en entender que frente a esas percepciones y a esos sentimientos que genera esa situación en la otra persona, si yo también pudiera tener
ese mismo nivel de sentimientos y de actuaciones alrededor de ese aspecto, pues me ayuda a tener un mayor entendimiento de la circunstancia y sobre todo amplía mi capacidad de interactuar de manera asertiva con mis interlocutores. Entonces aquí juega un papel muy importante saber leer el lenguaje no verbal. Claro, lo que les decía hace un rato cuando Sandra exponía su situación, ¿no? Es importante tener conciencia, por eso el autoconocimiento es muy relevante, ¿sí? De primero mi lenguaje verbal y también al autoexplorarme, yo también empiezo a tener habilidades para detectar cómo es el lenguaje corporal de las otras personas y qué me quiere decir el lenguaje corporal de las otras personas. Y en ese sentido hemos visto algunas cosas en clases anteriores. Entonces la empatía también es muy importante desarrollarla para estar mejor preparados para las negociaciones. Un tercer elemento tiene que ver con la escucha activa. Entonces, la empatía es percibir, de pronto ponernos en la misma situación de la otra persona y mentalmente intentar comprender el por qué se da la situación en esa persona como se está dando. Y eso tiene lugares únicamente si tenemos a escucha activa, es decir, escuchar atentamente sin interrumpir ni juzgar. Sobre todo ese segundo elemento es clave, no juzgar, es decir, no tener sesgos, no tener preconcepciones, ¿no? De tal forma que yo pueda recibir en su ámbito real el mensaje que me quieren dar. E interrumpir, pues ya lo hemos hablado muchas veces, el interrumpir no solo le da el ambiente propicio a la persona que está hablando para que termine y cierre la idea que quiere establecer, sino que también le da confianza y le brinda respeto a su posición. Y al mismo tiempo a nosotros nos da también ese mismo aire para decantar adecuadamente qué es lo que la otra parte nos quiere comunicar. Permite recopilar información y opiniones de las partes y encontrar oportunidades. Claro, cuando yo escucho activamente, puedo extractar las cosas que pueden ser de valor y que pueden incluso complementar y fortalecer mi poder de negociación y mi estrategia de negociación. Entonces, la escucha activa es muy importante. Cuarto, asertividad. Consiste en ser claros y concisos en la comunicación con mensajes simples y descriptivos. Es decir, tener puntualidad en la capacidad de comunicar lo que queremos lograr, o lo que queremos decir. Y para eso es importantísimo ser muy concisos, ¿sí? Por ahí hay un dicho que dice que la simplicidad es sinónimo de excelencia. Entonces, entre más concisos, más específicos, pero al mismo tiempo más fácticos y simples seamos, más fácil va a ser la comprensión de lo que queremos por parte de los otros interlocutores. También corresponde a defender firmemente tus opiniones, posturas y deseos sin por ello resultar agresivo. Esto sí que es importante. Es como ser contundente en lo que quiero transmitir y quiero lograr sin pasar a ser percibido como imponente o que tengo una posición hostil en el proceso de negociación. Ser asertivo no necesariamente es muy diferente a ser impositivo, ¿sí? O ser dominante. Entonces, asertividad tiene que ver con la capacidad de persuadir al otro sin pasar por encima de él, sino que verdaderamente haciendo entender cuál es mi posición, mi poder de negociación y lo que se quiere lograr en el proceso de negociación. Quinto, pues capacidad argumentativa. De nada sirve ser firme en mi postura si yo no verdaderamente puedo sostener lo que quiero indicar a través de unos argumentos válidos. Entonces, organizar el discurso priorizando los argumentos más fuertes. Es decir, como hemos hablado de que tenemos que hacer una preparación de cómo hacer mi negociación, en ese proceso de preparación hemos planificado cuál es el propósito de esa negociación y con base en ese propósito pues hemos explorado diferentes alternativas para abordar la negociación. Entonces esas alternativas
se convierten en argumentos y los tenemos que ir priorizando, de tal forma que verdaderamente soporten esa estrategia de negociación que yo me he planteado y que verdaderamente estén soportados también en el poder de negociación que he identificado para el proceso. Esto permitirá tener mayor capacidad de persuasión. Para ello podemos incorporar datos, referencias y casos de éxito. Eso sí que es importante. Por ahí dicen que una imagen vale más que 1000 palabras. Entonces, este proceso argumentativo casi que tiene que ser un proceso que nos permita establecer de manera clara una fotografía de lo que podría ser un acuerdo final. Y para eso es muy importante incorporar datos reales, ¿cierto? Cifras concretas, estudios específicos, referencias puntuales, reales, no simplemente en la suposición. Claro, dentro del proceso de negociación a veces podemos hacer suposiciones en el entendido de crear escenarios posibles. Sí, pero esas suposiciones tienen que estar acotadas a un proceso fáctico, es decir, a la real posibilidad. Y para eso es importante aludir a elementos muy concisos, datos, cifras, referencias, estudios, análisis de casos exitosos. El sexto, este sí que es muy importante, la paciencia. ¿Sí? Saber medir el ritmo de la comunicación, otorgando espacio para que las partes intervengan. Sabernos moderar. Entonces aquí vuelve a aparecer el tema del autoconocimiento, de la escucha activa. ¿Sí? El autoconocimiento nos va a permitir ir un paso adelante porque nosotros, como por ejemplo lo plantea Sandra, yo sé que uso un tono muy alto, entonces ya voy un paso adelante y ya tengo conciencia de que posiblemente tengo que moderar o modular un poquitico mejor ese aspecto. De pronto, si yo en el proceso de autoconocimiento me doy cuenta que a mí me gusta posiblemente llegar a soluciones rápidas y de manera ágil, pues tengo que también ser consciente que no necesariamente las otras partes que están interviniendo en la negociación tienen la misma dinámica. Entonces, de entrada ya tengo que empezar a tener un poquitico más de mesura para darle el tiempo adecuado para que surjan las cosas, ¿cierto? También para poder soportar en el tiempo el desarrollo propio de la negociación. ¿Esto qué quiere decir? Que hay algunas negociaciones que rápidamente llegan a un acuerdo. Y claro, generalmente y la mayoría de las negociaciones tienen una incidencia basada en el tiempo. Es decir, hay una presión por llegar a acuerdos de manera ágil. Generalmente sucede, pero no necesariamente hay que atropellar el proceso de la negociación. Hay algunas negociaciones que incluso van a requerir no solo una reunión, sino varias en diferentes escenarios a través de diferentes medios. Entonces hay que acudir a la paciencia para poder darle precisamente el ritmo adecuado a el desarrollo de la negociación. No solo en el proceso mismo de intercambio comunicacional, en el proceso de la negociación misma, sino también cómo se va a dar en el tiempo, cuántas reuniones, cuántas instancias de negociación se van a poder dar, de acuerdo obviamente con el marco de tiempo que vayamos a tener en cuenta. Entonces, ese aspecto es también muy importante. A veces queremos correr en el proceso de negociación, y no solo nosotros, sino también nuestros interlocutores. Entonces, también hay que tener capacidades para establecer cómo hacer adecuadamente el uso del tiempo para poder llegar a tener la posibilidad de hacer los intercambios necesarios para poder comprender adecuadamente en qué escenario se está dando la negociación y con base en eso, pues, ir adelantando todos los temas que se requieran para poder llegar a un acuerdo final. Ojalá el más benéfico posible. Estas son las primeras 6 habilidades humanas que hemos traído como importantes. Primero, tener conciencia y segundo, empezar a desarrollarlas para cada vez más tener mejores competencias de negociación. Aquí hay otras 5 habilidades que también tienen que ver con eso. Entonces, la primera es concreción, ser concreto, establecer parámetros, objetivos y condiciones es esencial
para que todas las partes se sientan relajadas y menos rígidas en sus posturas. Es decir, y tiene que ver mucho con precisamente la preparación de la negociación. No, cuando llegamos sin una preparación previa, llegamos a improvisar. Entonces también nuestras intervenciones y el ambiente general de la negociación se va a sentir improvisado. Entonces eso va en contravía precisamente de un desarrollo adecuado de la negociación. En la medida en que nosotros ya tengamos de manera más concreta lo que queremos, primero, lo que queremos lograr, cuál es el objetivo, el propósito de esa negociación. Segundo, cuál es mi estrategia de negociación y en relación con ella, cuál es mi poder de negociación. Y haya preparado, ¿sí?, y priorizado mi proceso de negociación, pues voy a ser mucho más concreto en lo que quiero lograr, también voy a ser más concreto en lo que voy a comunicar, también voy a ser mucho más concreto en lo que voy a preguntar, también más concreto en lo que voy a escuchar y cómo lo voy a interrelacionar con lo que precisamente yo he proyectado como propósito propio de negociación, y con base en eso entonces el proceso de negociación va a fluir de mejor manera y se va a llevar a un ámbito mucho más específico. Segundo elemento, autoconfianza. Esto sí que es importante, y la autoconfianza tiene que estrecha relación con el autoconocimiento. Yo no puedo tener confianza en mí mismo si no me conozco profundamente. Entonces, resulta el conocimiento propio, lo que les acabo de mencionar. Si no tienes adecuada confianza propia, te puedes prestar a negociaciones desequilibradas o inequitativas. Entonces, tiene que ver mucho con el conocimiento propio, pero también con la preparación de la negociación. Yo, al tener conocimiento propio, pues puedo tener una mejor preparación de la negociación, ¿sí? Y al tener un conocimiento y una mejor preparación, pues mi confianza va a exaltar. ¿Por qué? Porque he podido contrastar aquellas cosas en las que soy realmente muy bueno, ¿sí?, con aquellas en donde posiblemente tengo que explorar alternativas para poderlas mejorar, pero ya las tengo en el radar y entonces ya las puedo manejar de mejor manera. Y como las preparé, pues entonces mi nivel de confianza va a ser mucho mejor. Entonces mi autoconfianza va a ser importantísimo en ese proceso de negociación. Un tercer elemento, la flexibilidad. Si bien es cierto, hemos hablado de que tenemos que ser concretos, de que tenemos que ser asertivos, la flexibilidad también es importante en el sentido de que defender nuestra posición no implica tener que imponerla. Es importante, o sea, el hecho de que tengamos un propósito bien determinado y unos objetivos bien determinados en el proceso, para ese proceso de negociación, no quiere decir que esos elementos conformen una camisa de fuerza para cómo se dé la negociación. Entonces tengo que estar abierto a las posibilidades dentro de lo que es la negociación para precisamente en ese proceso extractar los elementos de valor y ponerlos a jugar en favor de lo que quiero lograr. Entonces, defender nuestra posición no implica tener que imponerla. Analizar las ideas y posturas de las partes para explorar acuerdos benéficos. Lo que les decía, también tenía que ver con el tema de la escucha activa, ¿cierto? En esa escucha activa yo puedo extraer elementos de mucho valor que puedo poner a jugar en favor de lo que yo quiero lograr y llegar a unos acuerdos benéficos. Cuarto elemento, tolerar el riesgo. El riesgo es algo inherente a cualquier situación de la vida. No hay situaciones de la realidad que no tengan riesgos, ¿sí? Entonces, tolerar el riesgo tiene que ver con darle precisamente cabida a que pueden surgir cosas que van a poner en desequilibrio lo que quiero lograr, ¿sí? Entonces, como les decía, cualquier evento en la vida tiene riesgos, pues la negociación no está exento de eso. Es importante entonces proyectarlos en el proceso de preparación también. Por eso decía, un elemento en la preparación era aborde cuáles son las posibles objeciones que pueden tener las otras partes. Eso necesariamente son riesgos, ¿sí? Y también establezca cuáles serían los escenarios de negociación o de acuerdo final que hubiera, de tal forma que yo ahí pongo en perspectiva los riesgos que pueden haber en cuanto a lo que son
las expectativas que tengo frente a la negociación y empiezo a establecer cómo los puedo abordar, ¿sí? Entonces, importante proyectarlos y definir el espectro de tolerancia que tendremos ante estos, es decir, definir la evidencia de alguno de estos riesgos, que se concrete alguno de esos riesgos, hasta dónde lo puedo tolerar sin afectar el propósito fundamental de la negociación. Y por último, pues la adaptación. Brinda la flexibilidad necesaria para no desesperarse frente a imprevistos y poder acomodar el proceso argumentativo de acuerdo con la situación. Entonces, hablamos hace un rato de la flexibilidad. La flexibilidad es darle lugar a que surjan diferentes maneras de que se dé la negociación como tal. Esa es la flexibilidad. Ahora, la adaptación es cómo intervengo yo en esos escenarios que se vayan dando en el desarrollo de la negociación, de tal forma que yo pueda ir acomodando mi proceso argumentativo sin perder de vista, obviamente, el propósito que me he planteado para la negociación. ¿Hasta aquí tienen algún tipo de inquietud, interrogante, comentario o seguimos? No, señor, pues pienso que hay una línea muy delgada entre todas estas habilidades que su merced comenta, porque en cualquier momento podemos pasar a la arrogancia con la misma autoconfianza, a la dejadez con la flexibilidad, a tolerar el riesgo, pero también podemos pasar a la frustración, la adaptación, sí, o sea, son líneas muy delicadas que hay que saber manejar. Así es, Sandra, es un poquito lo que se conoce como una mezcla magistral, ¿sí? O sea, pero es bien importante y no perder de vista, Sandra, el tema del autoconocimiento. El autoconocimiento nos va dando un poquitico el pulso de cómo somos para establecer en dónde verdaderamente tengo que hacer más push o concentrarme más. Porque cuando hacemos el proceso de autoexploración y autoconocimiento, pues ahí encontramos unas virtudes. ¿Qué pasa si yo soy empático? Pues yo ya no me tengo que concentrar mucho en la empatía, eso ya me fluye. Si yo tengo muy buenas habilidades empáticas, pues eso ya me fluye, yo ya le descargo ahí, ¿sí? Pero entonces, como soy muy empático, entonces de pronto tengo demasiado nivel de adaptación. Entonces ahí sí es donde tengo que decir, momento, ¿sí? Una cosa es adaptarme y otra cosa es ser demasiado proclive a lo que las otras partes me propongan. Entonces, es saber equilibrar las cosas. Y vuelvo, insisto, por eso el primer elemento de las competencias humanas para la negociación que abordamos es el tema del autoconocimiento. Eso es clave, ¿sí? Y pues, por ejemplo, Sandra, en lo que tú nos confiaste hoy, y vuelvo y te agradezco, pues tienes un paso adelante porque has hecho un proceso pues muy reflexivo y con base en eso ya has venido explorando elementos para mejorar ese tema. Efraín, cuéntanos. Yo no tengo habilidad en la tolerancia al riesgo. O sea, yo cuando estoy negociando, lo primero que hago es calcular el riesgo y pues buscarle el control al riesgo, pero si hay riesgo, yo no negocio, o sea, me salgo, me retiro. Digamos que es muy difícil lograr esa habilidad de encontrar ese nivel de tolerancia para soportar ese riesgo, porque, pues bueno, no sé, o sea, es más como una experiencia familiar. Mi padre tuvo una quiebra muy fuerte y fue precisamente por el riesgo. Entonces, a partir de ese espejo es que yo, cuando entro en las negociaciones, minimizo el riesgo al máximo. En estos días un compañero me preguntaba, estábamos por ahí firmando una promesa de venta y me dice, ¿y usted cómo hace para que después todo eso que dice ahí no lo roben? Dice, pues es que ahí, digamos, pues lo máximo que yo puedo hacer es que tengo este documento, ya me voy a la notaría donde me siento y levanto un acta donde le digo, señor notario, anote ahí que yo me presenté y el señor no se presentó y por lo tanto procederé a cobrar mi cláusula penal y pues me voy a los puños, es decir, ya me voy ante un juzgado y etcétera. Pero pues precisamente ese proceso, ese documento es el que me minimiza la negociación, perdón, me minimiza el riesgo.
pero Ok. llegar a tolerarlo, o sea, si uno ya ve riesgo, yo me salgo, o sea, es muy difícil lograr ese punto, digamos, de todas las habilidades que yo veía ahí, como que, digamos que esa es la que me queda difícil de lograr. Ok, Efraín, no, excelente. Mira que hablamos de tolerar el riesgo, no de desechar el riesgo. ¿Mm? Y de hecho aquí decimos es que siempre hay riesgos, ya te doy la palabra, Sandra. Siempre hay riesgos. Aquí lo que no estamos diciendo es que uno tiene que aminorar el riesgo y dejarlo por allá en el olvido. No. Lo que establece es determine un marco de tolerancia al riesgo, ¿sí? ¿Hasta dónde yo puedo llegar a convivir con determinado riesgo sin que afecte el propósito de la negociación y sin que afecte pues los otros condicionantes que precisamente podrían tener incidencia si se materializa el riesgo? ¿Hasta dónde puedo llegar? Y hasta dónde ya definitivamente esa es una línea que yo no voy a pasar. Es un poquito lo que tú planteas, ¿sí? Y obviamente aquí juega los niveles de aversión o cercanía al riesgo que las personas tienen. Por eso hay que confrontarlo, hay que mirar, bueno, ¿hasta dónde quiero llegar yo en el entendimiento del manejo del riesgo? ¿Sí? Y para el caso particular tuyo, como tú lo expones, Efraín, pues dices, no, yo ya tengo unos elementos muy específicos de lo que es mi tolerancia al riesgo, y si la negociación no se acota a eso, pues no, simplemente no hay negociación, perfecto. Pero también hay que mirar y sopesarlos en consideración de el nivel de beneficio que voy a lograr, de pronto abriendo un poquitico el espectro a la incidencia del riesgo. Pero vuelvo, insisto, eso no es que dejemos por allá recóndito el riesgo y olvidadito, no, al contrario, póngalo sobre la mesa y establezca claramente cuál es el marco de actuación frente al tema del riesgo. Gracias, Efraín, por eso. Sandra. Yo, pues, uniendo esta diapositiva con la anterior, hago la reflexión y digo, soy más analítica y reviso más todo este tema y puedo revisar los pros, contras en cuanto al riesgo, la adaptación, la concreción, cuando uno es espectador. Por ejemplo, le sucede algo a otra persona, entonces uno dice, no, pero hubiera hecho esto de tal manera, porque tal cosa, porque tal otro, porque hubiera sido mejor esto, hubiera ganado más, hubiera perdido más, bla, bla. Pero cuando es con uno mismo, como está inmerso, el panorama no es, o sea, no hay una panorámica tan plena, ¿sí? Entonces, ahí me parece que es un punto difícil de manejar, que hay que aprenderlo a manejar, pero es difícil. Entonces, por ejemplo, estos días había un taller de padres y decían en la EPS, y decían que teníamos, qué sensaciones, sentimientos teníamos en común en ese momento como padres. Entonces, fue muy curioso porque al comienzo todos éramos muy, no, gracias a Dios, somos padres, qué bello, qué hermoso, qué divino. Y cuando ya la gente se abrió y como que empezó pues el sentimiento en común de todos, hubo dos sentimientos en común, cansancio y frustración, como padres. Pero llegar a ese punto de ser capaz de decir estoy cansado, estoy frustrado y necesito tener todo esto para poder salir en una negociación con nuestros hijos, porque ahí es la negociación con nuestros hijos, es difícil, o sea, aceptarlo y llegar a esa retrospectiva de decir, está pasando esto de esta manera, pues no es fácil. Entonces creo yo que ser un observador a veces y criticar o intentar hacer analítico en temas de que pues no ponerse no ser empático, no ponerse en los zapatos del otro, o ponerse en los zapatos del otro pero creyendo que no se las sabe todas, o, o ser, es un tema complejo y me parece que de ahí que pienso que la negociación tiene que estar como ligada a la empatía, pero también como a la mesura y al conocimiento del otro.
O sea, la otra persona no va a ser, puede ser que sea el experto, puede ser que no sea el experto, puede ser que estemos en la misma dirección, puede ser que piense lo mismo, puede ser que no lo piense. Y ahí es donde nosotros también tenemos ese revuelto de sensaciones, sentimientos que vienen acá, a esas habilidades humanas que usted nos está explicando. Así es, pues, pones de manifiesto algo que habíamos visto anteriormente, ¿no? Y es que uno en las negociaciones tiende a dejar a un lado las emociones. Y resulta que las emociones tienen gran incidencia en los procesos de negociación. Eso no quiere decir que entonces negociemos emocionalmente, no, por el contrario. Tenemos que tener la capacidad de entender que en cualquier proceso de relación humano existen emociones, ¿no? Y que las emociones tienen capacidad de influencia sobre la toma de decisiones, ¿no? Entonces, tú como lo planteas, Artica, en el ejemplo que nos traes de la escuela de padres, en donde, claro, al principio los une un elemento común, que es la alegría de ser padres, la oportunidad de ser padres y lo bonito que eso conlleva, pero ya en la confrontación del día a día, de lo que es el manejo cotidiano de los hijos, pues uno a veces, primero, no tiene las herramientas, porque pues uno no está 100% preparado para ser padre, y ahí afloran unos sentimientos. Y de hecho, en la misma sesión, pues ya ustedes como padres se sintieron en la libertad de indicar cuáles eran verdaderamente esas emociones que sentían en esos procesos de negociación con sus hijos. Entonces, mira que es un muy buen ejemplo para poner en perspectiva algunos de los elementos que hemos visto acá. Primero, las emociones siempre van a estar presentes en cualquier proceso de negociación. Entonces, uno no puede establecer que allá entran androides o robots que únicamente siguen procesos lógicos. Las emociones van a tener incidencia en la actuación de las personas que hacen parte de una negociación y sobre nosotros mismos. Primer elemento clave. Segundo, no perdamos de vista un tema de la humildad estratégica. La humildad estratégica tiene que ver, claro, también tiene que ver con la empatía, porque como tú lo comentabas, Sandra, es intentar comprender cómo se siente la otra persona, pero teniendo en cuenta que es su sentimiento, ¿sí? Yo no lo voy a poder vivir de la misma forma como lo vive la otra persona, ¿sí? Y entender que en ese proceso de intercambio, pues yo primero no me las sé todas, tú lo acabas de mencionar, ¿sí? Yo no me las sé todas, entonces tengo que darle precisamente espacio a las posibilidades. Entonces tengo que acudir a tener un proceso de posible flexibilidad frente a las posibilidades que se dan y de adaptación. ¿No? Segundo, que es imposible no aprender. ¿No? Entonces, si yo no me las sé todas, es imposible no aprender de alguna situación. Y en ese proceso de aprendizaje, las otras personas que están en interrelación conmigo tienen que aportar. Por eso es importantísimo la escucha empática y la escucha activa. Dejar en blanco nuestra mente para verdaderamente tener la capacidad de recibir lo que verdaderamente nos quieren decir, no lo que queremos escuchar. ¿No? Entonces, claro, sí es muy retador todo lo que les comento. Sí, eso no es que a través de esta acción formativa de técnicas de negociación ya nos volvimos expertos en negociación. No, ya posiblemente tenemos un espectro más amplio del entendimiento de lo que es una negociación, de los elementos que confluyen alrededor de ellos y de algunos tips que nos pueden ayudar en eso y sobre todo algunas habilidades que al tener conciencia posiblemente vamos a poder empezar a explorar para consolidarlas de mejor manera y cuando nos tengamos que enfrentar a procesos de negociación, pues estemos un poquito más preparados. ¿Mm? Entonces, Sandra, nuevamente gracias por tu comentario, por el ejemplo que nos pusiste, por la evidencia que tienes que nos permite contrastar algunos elementos que hemos visto acá. Carlos por acá me escribió, bueno, Carlos, no te preocupes, si tenías que acudir a otra cosa, no hay inconveniente. Entre hoy y mañana va a quedar publicada pues todos los contenidos que hemos desarrollado hasta el día de hoy en la plataforma de Google Class para que lo puedan tener allí de consulta y pues puedan refrescar los conceptos que hemos venido viendo y seguirlos explorando para que vayan a ir constantemente
consolidando las habilidades alrededor del caso. Bueno, entonces vamos a continuar. Ya son las últimas cosas. Entonces, aquí también vamos a ver como unos elementos transversales a todo lo que hemos visto, ¿sí? Que nos van a permitir como ir afianzando esas competencias para la negociación. Esta primera tiene que ver con claves en la definición de los objetivos. Por allá veíamos en la preparación que tenemos que tener claro el propósito y definir los objetivos en relación a la negociación que vayamos a enfrentar. Entonces, un primer elemento clave, piense en el mejor resultado posible, ¿sí? Es decir, siempre piense cuál sería el acuerdo ideal, el resultado ideal. Proyecte desde la razonabilidad del resultado óptimo esperado. Ojo, una cosa es soñar y otra cosa es proyectar, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de pensar en el mejor resultado posible, es proyectarlo, no soñarlo, porque soñarlo posiblemente tiene unas consideraciones que exceden la realidad o la razonabilidad en el que se va a dar el proceso de negociación. Entonces, es mirar cómo son las condiciones generales de la negociación y desde una perspectiva razonable y factible, proyectar cuál sería ese mejor resultado que podríamos obtener en ese proceso de negociación. Pero de igual manera hay que proyectar el peor resultado. ¿No? ¿Y cuál sería ese peor resultado que estaría dispuesto a aceptar? No solo el peor, porque el peor resultado podría ser que no hubiera acuerdo, ¿sí? Pero no necesariamente recuerden que un acuerdo, el mejor acuerdo posible o el ideal sí sería un acuerdo ganar-ganar. Pero hay veces que algunas negociaciones nos plantean una solución en donde posiblemente yo no necesariamente gano todo lo que quiero ganar, o incluso podría llegar a establecer un proceso de pérdida, pero con una perspectiva de que en el mantenimiento de la relación más adelante pueda obtener unos beneficios mayores, ¿sí? Entonces también es importante proyectar ese peor resultado. ¿Sí? ¿Y cuál sería ese escenario tolerable de aceptar? Es decir, es el límite mínimo para llegar a determinado acuerdo. Al tener esas, digamos que ese techo y ese piso, pues tenemos ya también un entendimiento mucho más concentrado de cuál es mi nivel de alternativas para desarrollar la negociación. ¿No? Establezca el escenario de no acuerdo, es decir, cuál es el acuerdo donde no hay acuerdo, ¿cierto? Para ello puede proyectar su mejor alternativa al acuerdo negociado. Mejor alternativa al acuerdo negociado. Eso permite contrastar hasta dónde podemos llegar para concretar o no algún acuerdo. Entonces, al proyectar el techo y el piso de la negociación del objetivo, también nos permite establecer cuál sería la mejor alternativa al acuerdo negociado. Es decir, hasta dónde voy a ir yo para concretar un acuerdo final. ¿No? Un acuerdo final diferente a no acuerdo, ¿no? Un acuerdo específico. ¿No? Y qué nivel de satisfacción frente a mis expectativas, necesidades y deseos va a tener eso. Y qué tolerancia voy a tener en relación con eso. Eso es desde el punto de vista de la definición de los objetivos. Ahora, con base, al tener clarificados esos objetivos, ese propósito, pues hay que consolidar la estrategia. ¿No? Entonces, con esas posibilidades, el techo, el piso y las alternatividades, podemos entonces ya determinar cuál va a ser nuestra estrategia. Entonces, determine su estrategia principal, elija un ángulo para abordar la negociación. Es decir, al ya tener claros cuáles son todos los elementos que hay alrededor de ese propósito de negociación, definir por dónde voy a abordar la negociación. ¿Cuál sería el aspecto más relevante y sobre el cual tengo mayor poder de negociación para, con base en eso, abordar la negociación? Considere los aspectos que proyectan poder tener éxito y concéntrese en ellos. Revise claramente cuáles son las alternativas de persuasión que va a tener esos elementos que hemos identificado para poder negociar con los interlocutores. De esta forma podrá negociar de forma consciente,
no simplemente reaccionar frente a los sucesos propios de la negociación, lo que hablábamos anteriormente, no es llegar a improvisar, ¿no? Claro, hemos dicho que tampoco es llegar con un escenario único posible, ¿no? Pero tampoco es llegar a improvisar. Es decir, formulamos cuál es claramente lo que queremos, qué es lo que claramente queremos lograr a través de esta negociación, lo tenemos muy definido, tengo marcado mi propósito, tengo establecido los límites hasta donde puedo llegar en ese propósito, y con base en eso precisamente puedo establecer diferentes oportunidades o escenarios para confrontar lo que yo quiero lograr, ¿no? Y eso me da conciencia para poder negociar adecuadamente, no simplemente reaccionar frente a lo que pueda suceder en el desarrollo mismo de la negociación. Ahora, reflexiones sobre su estilo de negociación. Examine su manera de negociar, de tal forma que pueda consolidar su propio estilo, de manera que en la negociación fluya con naturalidad. Entonces aquí nuevamente aparece el tema del autoconocimiento, ¿sí? Es importante hacer ese proceso de exploración propio que me permita establecer cómo soy yo en los procesos de negociación, poder identificar cuáles son esas virtudes y fortalezas que hacen que yo tenga unas capacidades ya adecuadas para negociar, pero al mismo tiempo cuáles son esas cosas que debo tener en perspectiva y debo trabajar sobre ellas porque se pueden presentar como debilidades al momento de negociar. Piense en negociaciones que haya tenido cuestiones, es decir, analice cómo ha sido su desempeño en algunas otras instancias de negociación y es importante de pronto hacernos las siguientes preguntas. Primero, ¿siento temor cuando solicito algo o por el contrario soy decidido? Es decir, hay personas que al momento en que queremos poner de manifiesto lo que queremos lograr, nos sentimos atemorizados o consideramos que posiblemente no tengo las condiciones necesarias para hacer valer mi posición, ¿no? Entonces, tengo miedo al momento en que yo pongo sobre la mesa algo que requiero, o por el contrario, soy decidido. Es decir, tengo pleno convencimiento de que lo que estoy solicitando o lo que quiero lograr es adecuado y lo voy a poder argumentar y consolidar adecuadamente. Entonces, eso ya me va marcando en ese proceso de autoexploración cuál es mi perfil de negociación y con base en eso empezar a implementar las acciones que me permitan tener mejores competencias en ese sentido. Segunda pregunta, ¿me concentro en los riesgos o abordo la situación desde las posibilidades? Entonces aquí aparece nuevamente ese tema de la tolerancia al riesgo, ¿sí? Entonces, si yo me concentro mucho en los riesgos, ¿sí? Demasiados los riesgos, de entrada cualquier negociación va a tener riesgos, pero hay que hacer el adecuado abordaje de esos riesgos, ¿sí? Y tamizarlos en escalas de tolerancia adecuadas, ¿sí? Entonces, si me concentro mucho en los riesgos, pues entonces tengo que establecer que posiblemente mi estilo de negociación acude mucho a ese proceso racional de identificar los riesgos y valorarlos y con base en eso tomar decisiones. Mientras que si abordo mis instancias de negociación desde las posibilidades, posiblemente estoy dejando a un lado los riesgos y me concentro más en lo que puedo lograr en el proceso relacional de la negociación. Entonces, eso también me confronta en entender cómo actúo yo en relación con el riesgo y las posibilidades. Tercera pregunta, ¿me va bien escuchar y comprender a los demás o me concentro en mis pensamientos? Es decir, verdaderamente tengo un proceso de escucha activa que me permite tener un proceso de intercambio mucho más dinámico y rico en el proceso de negociación, o definitivamente cuando yo he negociado me concentro en mis argumentos, en lo que quiero lograr y en cómo los voy a hacer valer y a través de una persuasión, ¿sí? Eso también me confronta para establecer cómo sería mi estilo de negociación. Y la última, puedo confrontar la situación mediante preguntas o acudo a argumentar mi posición constantemente. Y tiene que ver un poco con la anterior pregunta, es
Es decir, estoy abierto a través de preguntas, abrir el espectro de negociación y en esa apertura identificar otros elementos que puedo incorporar en favor de la negociación, o ya tengo definitivamente una posición previa determinada y mi manera de abordar la negociación es hacer valer mi posición. Entonces, es importante, aquí vuelvo, insisto, ese proceso de autoexploración y autoconocimiento, y estas preguntas me van a permitir ir definiendo cómo sería ese estilo de negociación propio. ¿Por qué es importante tener un estilo de negociación propio? Porque de esa forma vamos a actuar de manera natural y vamos a fluir adecuadamente en el proceso de negociación. Importantísimo conocer las otras partes. ¿Por qué? Porque cuando conocemos a las otras partes, también podemos manejar de mejor manera el proceso. Es importante clarificar la importancia de la relación en el proceso de negociación. Para ello, también es importante reflexionar sobre algunas preguntas. ¿Esto qué tiene que ver? ¿Sí? Si en el proceso de negociación verdaderamente se considera relevante mantener la relación en el tiempo. Y para ello entonces es importante hacerse las siguientes preguntas. ¿Cuál sería el nivel de aporte de las partes en la negociación? Es decir, no solo mi posición y mis expectativas frente a lo que se está negociando, sino qué me aportarían las otras partes intervinientes en esa negociación. Segunda pregunta, ¿cuáles serían las limitaciones que tienen las partes? Es decir, ¿cuáles serían esos límites que la contraparte o las contrapartes tendrían en el proceso de negociación? ¿Qué me permite hacerme esta pregunta? Pues contrastar hasta dónde puedo llegar yo en relación con las verdaderas posibilidades que tiene la contraparte. ¿Cuáles serían las expectativas de ganancia o pérdida de las partes? Es también establecer los límites de posible acuerdo con las otras partes, ¿cierto? ¿Hasta dónde puedo llegar yo en mi nivel de ganancia que le signifique pérdidas a mi contraparte? ¿O hasta dónde puedo llegar yo en mi proceso de ceder condiciones en relación con la ganancia de la otra parte? ¿Qué tipo y por cuánto tiempo quiere tener relación con las partes? Esto es importantísimo. Si la relación con las partes inmiscuidas en la negociación únicamente se quiere mantener para el efecto puntual de esa negociación específica, eso va a tener unas consideraciones para el desarrollo de la negociación. Pero si yo sí pretendo mantener una relación adecuada, benéfica y en el tiempo con las partes que están interviniendo en la negociación, va a determinar también otras consideraciones y otra manera de desarrollar la negociación. ¿Cómo está repartido el poder de negociación entre las partes? Esto es importantísimo, ¿sí? Claro, nosotros tenemos un propósito específico, tenemos una estrategia planteada, pero ese propósito y esa estrategia están acotadas a un poder de negociación propio, ¿sí? Que hay que contrastar con el poder de negociación que tengan las otras partes intervinientes. Eso también me va a establecer el horizonte de actuación que voy a tener en el proceso de negociación. Hasta dónde puedo ceder, hasta dónde puedo ganar, qué puedo exigir, qué tengo que ser un poquito proclive para poder llegar a un acuerdo benéfico. Y si anteriormente se ha negociado con alguno de esos actores o partes interesadas en la negociación, tener en mente cómo se han venido desarrollando esas negociaciones con esas partes, ¿no? De tal forma que yo pueda extraer algunos elementos que me puedan servir en el proceso de interacción en una nueva negociación. Y por último, pues tenga en cuenta el tiempo, ¿sí? Considere y tenga en mente la influencia del tiempo sobre la negociación. Hace un rato se los decía, en ocasiones la necesidad de obtener resultados nos tiende a apurar, ¿no? Y generalmente, la mayoría de las veces, las negociaciones tienen una fuerte influencia por el tiempo, ¿no? Estamos presionados porque el tiempo es corto para poder llegar a un acuerdo específico, ¿no? Entonces eso de entrada como que nos pone en un proceso de apresurarnos en el proceso de la negociación, ¿sí?
Entonces, de manera previa a la negociación, proyecte la disponibilidad de tiempo y hasta dónde se podría extender. Así poder establecer un marco de tiempo para su desarrollo. Es decir, generalmente tenemos una fecha final, ¿cierto? Es mirar frente a esa fecha final cómo puedo distribuir mi tiempo y compaginarlo con el tiempo de las partes para poder optimizar el uso del tiempo, para poder llegar al acuerdo que mejor beneficia a las partes. ¿No? Y evite tomar decisiones bajo presión del tiempo. Acuda al estudio de la situación con una holgura prudente de tiempo. No espere hasta el último minuto para poder llegar para tomar una decisión, porque posiblemente va a perder capacidad de análisis y de estudio y de confrontación de lo que es el propósito de la negociación en relación con la premura de tomar una decisión frente al tema. Entonces, siempre, así sea el tiempo sea corto, busque la manera de que la decisión del acuerdo no se dé ya sobre la hora, porque eso posiblemente va a afectar de manera negativa la toma de decisiones en relación con el cierre de la negociación, teniendo en cuenta que obviamente un acuerdo también es no llegar a acuerdos, lo que de pronto hemos visto en sesiones anteriores. Entonces, ya con esto, digamos que le damos cierre a este proceso de exploración de alternativas para tener mejores competencias de negociación en esta acción formativa que se denominó técnicas de negociación. De parte nuestra y personalmente mía, muy agradecido por su participación, por su compromiso, por su asistencia, también por la confianza, por recibir de buena forma lo que a lo largo del proceso hemos estructurado y hemos puesto pues al servicio de ustedes, y que consideramos y esperamos sea de valor para su crecimiento personal y profesional, y básicamente en sus competencias para la negociación. Un placer haber estado con ustedes y ojalá nos podamos ver más adelante, y muy agradecido con ustedes. Y pues ya nos quedan 4 minuticos si quiere decir algo en relación con el proceso, o si tienen alguna inquietud, pues ahí están los micrófonos abiertos. Sandra Liliana Vera, todos levantaste la mano, después Sandra Janet, entonces pues dale, te escucho. Profesor, pues yo le agradezco mucho cómo imparte el conocimiento, como la manera lúdica en que nos ha explicado este tema. Hubiese podido ser un tema supremamente trozudo de digerir, pero pues creo que el curso, que fueron 2 meses, se llevó de una manera muy amena, y eso pues es una virtud que su merced tiene. Entonces se lo agradezco muchísimo. Que Dios lo bendiga y que le vaya muy bien en todos sus proyectos. Muchas gracias, Sandra. Muchas gracias. Tomo con inmensa gratitud lo que nos dices, y pues con fortuna entender que percibiste de manera amena el desarrollo del proceso. Muchas gracias, Sandra. Sandra Janet, te escuchamos. Gracias, profe. Profe, una pregunta. ¿En qué link o en dónde es que podemos conseguir la información de la presentación suya y del otro profesor? Todavía no están publicadas, pero compromiso que entre hoy y mañana va a estar publicado, y aquí en el chat estoy colocando el link, ¿sí? Para que lo copien. Es una funcionalidad que tiene Google, se llama Classroom, y allí está, es como un aula virtual, y allí vamos a colocar pues los contenidos que desarrollamos a lo largo de todo el proceso. ¿Y nos piden algún usuario o algo así? No, simplemente ahí generalmente deben tener es una cuenta de correo de Gmail, ¿no? Y a través de esa cuenta de correo inician sesión en Google, y simplemente dan el link y ya tienen acceso. No tienen que poner ni claves ni nada de esas cosas. Listo, profe. Y bueno, y también agradecerle, como lo decía Sandra, agradecer pues este tiempo, estos meses
de enseñanza y de clases que recibimos. De todas formas, sí, son situaciones que al final solamente vamos a poder resolver en la práctica, que nos toca interiorizarla, porque pues básicamente pues estamos recibiendo conceptos, apreciaciones y algunas reglas de juego que son interesantes e importantes para nuestros procesos de negociación. Entonces, pues gracias, porque sí creo que son elementos, como decía Sandra, que resultan muy didácticos, los consejos están muy claros, el paso a paso está muy claro, el revisarnos. Entonces sí, obviamente sí vamos a necesitar de todas formas de esas presentaciones, porque yo estaba viendo cada pregunta que tengo que hacerme en un proceso de esos, pues claramente eso no lo hace uno de un día para el otro, ni uno lo interioriza ya porque vio la clase. Estas son técnicas que definitivamente tenemos que ir paso a paso y que tenemos que ir implementando cada día en nuestro trabajo, y por supuesto de gran utilidad para las tareas que tenemos que ejercer acá en la Secretaría del Hábitat. Creo que el seminario y el orden de la programación fue adecuado y apropiado, pues porque sí nos permite poder, en mi caso como gerente público, lograr técnicas especiales y específicas para tener buenas negociaciones que beneficien el trabajo en lo público. Gracias, profesor. No, gracias a ti, Sandra. Muchas gracias. Como tú lo acabas de mencionar, sí es un tema que no es de una acción formativa, sino de una exploración permanente de nosotros mismos, porque la negociación necesariamente tiene que ver con el desarrollo de las interacciones humanas, y el ámbito del desarrollo humano, pues, es infinito y de constante evolución. Entonces, importante eso, y muchas gracias, Sandra, por tu retroalimentación. Felicidades. Efren. Profe, muchas gracias por la cantidad de herramientas que nos suministraron. Ya es hora de empezar a poner en práctica el curso de aquí en adelante. Mi vida ha sido la negociación y yo pensaba que negociaba bien, y acá me doy cuenta que hace mucha falta, mucha ayuda para el proceso de negociación. Pues cada vez que yo me enfrento a un negocio, es diferente. Cada negocio es completamente diferente, es un mundo en el que uno se enfrenta, y pues acá nos ayudó a aclarar por qué son mundos diferentes. Muchas gracias, profe, muy amables por todo. A ti, Efren, no, muchas gracias a ti. Sí, un poquito lo que le acaba de comentar a Sandra, ¿por qué son diferentes todos los procesos de negociación? Porque somos diferentes las personas que intervenimos en el proceso. Entonces, siempre va a ser un mundo y un universo diferente cada negociación. Entonces, les agradezco inmensamente, les mando un fuerte abrazo, muchos éxitos, felicidades, y ojalá nos podamos volver a ver en adelante. Felicidades. Gracias, profe. Gracias, profe. Feliz día. Gracias. Muchas gracias.